9:59 de la mañana, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenos días. Hola José, buenos días, ¿cómo estás? Es la última noticia que les faltaba a los alcistas para reventar el mercado hacia arriba, ese retorno de China con fuerza. Hombre, a mí que yo estoy invertido en la bolsa china, sí, para mí sí, pero para China, no para el resto, ¿no? Como digo siempre, eh, cada uno tiene que buscar dónde están las oportunidades. Yo ya a finales del año pasado dije que con el abandono de COVID-0 probablemente China iba a ser una de las geografías más interesantes para estar a medio largo plazo. Pues porque tiene muchas cosas buenas, ¿no? En este momento se publica un dato de inflación hace 48 horas de 0,7%. Es un nivel envidiable para cualquier otro país desarrollado del mundo. Les permite pues bajar el coeficiente de caja. Es el único país que tiene tipos de interés reales positivos, tiene margen para bajar las tasas de interés porque no tiene problemas ni en el coste de producción ni tampoco con la inflación. Parece que han cambiado claramente su objetivo y ahora lo que van a fomentar es crecimiento económico. Han sacado un paquete de casi 2 billones de euros de inversión en infraestructuras, están entrando un poco a sustentar todo lo que es la renegociación de la deuda de las compañías inmobiliarias que tuvieron tantos problemas como Evergrande. Me da la sensación de que están apuntalando la economía y el dato de hoy, junto al dato de exportaciones que se publicó el otro día, que fue extraordinariamente bueno, han superado con creces el indicador de sorpresas económicas, está por encima de los máximos de los últimos 15 años. Creo que va a ser una historia de éxito en 2023, muy a diferencia de lo que espero que ocurra con otras economías como la estadounidense o la europea, ¿no? La europea tal vez sea más un problema de 2024 por el decalaje que llevamos, pero son ciclos que están completamente cruzados. Por tanto, yo creo que las oportunidades, por valoración también, por supuesto, están en China y no en las bolsas desarrolladas. Está viviendo el inversor una especie del día de la marmota, ¿no? Cada vez que llegan resultados le están diciendo que son los peores que va a haber y cuando empiezan los resultados, pues vemos ahora como dice Bank of America que más del 90% del S&P 500 que han reportado baten las expectativas, lo que significa que estamos en el mejor momento o en el mejor inicio de temporada de resultados en una década. Solo nos queda ya volver a decir, bueno, pues será la siguiente. Pero el inversor está alucinando. Es decir, oiga, ¿y quién hace aquí las previsiones de resultados? No, lo que pasa es que, y esto lo hemos mostrado en infinidad de gráficos, ¿no? Hay un proceso en el que sales con una estimación de resultados y luego te pasas semanas bajando esa estimación de resultados, por eso las curvas siempre empiezan arriba y acaban bajando muchísimo. Y yo siempre pongo la misma anécdota, ¿no? Es como si yo voy a mi casa y digo, papá, voy a suspender 7 asignaturas, voy a suspender 8 asignaturas y de repente suspendo 3, ¿no? Y parece que todo el mundo está feliz. Digo, no, la realidad es que ha suspendido 3. Digo, ya, pero como he creado una expectativa de que iba a suspender primero 7 y luego 8, pues mi padre está feliz, ¿no? Digo, ya, pero los resultados no son buenos. O sea, entonces una comparación trimestre contra trimestre o año contra año, los resultados 2022 fueron muy malos, ¿no? Y dices, vale, y ¿qué es lo que hacemos? Pues jugamos con las expectativas, lógicamente, ¿no? Por tanto, yo lo que miro es lo que de alguna manera me va a servir es qué número descuenta el mercado para este año, el año que viene, ¿no? Estamos en 222 o en 225 según qué banco utilizas de estimación, 230 y tantos para el año próximo y luego me pongo a mirar qué ha pasado con esos EPS o earnings per share en procesos recesivos. Dices, bueno, pues en todas las recesiones, en las últimas 6 recesiones, los EPS han ajustado entre un 20 y un 30 y tantos %. Mientras que ahora se está descontando que tras este pequeño ajuste a la baja de principios de este año van a empezar a subir ya en la segunda parte de este año y en 2024. Y digo, bueno, pues ahí está el kit, ¿no? Si hay recesión, que habrá que ver si se produce finalmente, pero si hay recesión, que es lo que indican muchos indicadores de actividad industrial, manufacturera, la inversión de la curva, evidentemente lo que el mercado está descontando está completamente descolocado respecto a lo que vamos a tener. ¿Van a bajar esas expectativas? Seguro, es el juego que aplica la banca de inversión desde hace muchísimos años y veremos cómo pues esas expectativas 2024 también irán reduciéndose para que cuando en 2024 los resultados sean muy malos te digan hemos batido expectativas. Siempre las baten porque las ponen tan bajas que es imposible no batirlas. En este entorno,
¿cómo podemos analizar o cómo estás viendo también todo el proceso de desdolarización, si este de verdad va a existir, y si China tiene la suficiente fuerza en el sorpaso a la economía americana de poner que su moneda también tiene al menos una fotografía de mayor poder que la actual? Bueno, pues es una pregunta muy buena y muy bonita, porque estamos hablando de un cambio de régimen. Si le preguntases a alguien que sabe infinitamente más que yo, como Ray Dalio, te diría que sí, que estamos en la fase 6 de 6, en la que va a cambiar el imperio, pero es un tema que lleva décadas, no se hace en un año, ¿no? Él habla incluso para finales de esta década, ¿no? De que finalmente la economía china supere a la economía estadounidense, lo cual no quiere decir que inmediatamente esté sustituyendo la moneda reserva, que es el dólar, por el yuan. De hecho, si tienes en cuenta la participación que tiene China en el comercio internacional, la presencia del yuan como tal es ínfima en proporción a la cantidad de transacciones comerciales que realiza China, tanto de importación como de exportación. Con el tiempo, y algunos dicen que con la CBDC de China, ese yuan va a empezar a tener mayor participación, pero puedes tener un adelanto como primera potencia económica a finales de esta década desde China a Estados Unidos, y que la sustitución paulatina del dólar por una moneda como el yuan tarde otros 20 años en llegar. Yo no creo que sea tan sencillo ver un cambio de liderazgo en la moneda, sobre todo cuando llevas tantísimo tiempo instaurando el dólar, pero sí es cierto que ya ves cómo se mueve China, ¿no? Cómo está llegando a acuerdos con otras naciones importantísimas como la India, como Pakistán, como Rusia, como los países árabes, como países en Latinoamérica y en África. Y habrá un momento en que cuando nos queramos dar cuenta diremos, oye, pues mira, el yuan se usa mucho más que antes. Yo creo que desde este punto de vista es un proceso que va a ser bonito vivirlo, pero que no va a haber un timing concreto, ¿no? Que digamos, ya a partir de este día no va a ser así, va a ser paulatino, ¿no? Y el dólar yo creo que terminará por debilitarse cada vez más por las políticas monetarias y fiscales tan expansivas y ese endeudamiento crónico en el que ha incurrido Estados Unidos. Pero hace falta un sustituto, porque Europa no es sustituto, ya que hacemos exactamente lo mismo que ellos. Así que hay que ver un poco cómo va ganando terreno China y su divisa a lo largo de los próximos años. Yo creo que va a ocurrir. Una última pregunta, Pablo. ¿Es posible que después de todo lo que hemos anunciado, la recesión, esta pase de largo? Solo hay un caso, pero tiene un cisne blanco muy parecido. 1945, frente a lo que se esperaba, llega la paz en la Segunda Guerra Mundial, el mercado inicia un camino alcista e ignora que iba a entrar en recesión. Solo hay un caso en la economía norteamericana en la que ha sucedido. ¿Eso significa que todas las cartas se juegan, o todo se juega al mismo, que es que haya la paz en la guerra de Ucrania y que no estalle un conflicto en el entorno de Taiwán? Pues a ver, evidentemente si acabase la guerra en Ucrania y no hubiese un conflicto en Taiwán, tienes dos factores muy positivos, ¿no? Que te van a ayudar a solventar el problema. Pero si lo aterrizas a plano económico, la primera pregunta que uno se haría es, cuando estábamos con el crudo a 130, cuando estábamos con el gas que se había disparado, como lo vimos, a cotas de máximos históricos, si acaba la guerra, la mejora de aquello que te está asfixiando, que era el coste energético, es inmediata. Ahora, la pregunta que yo me hago es, con el gas natural habiendo tocado hace escasamente 3-4 días casi mínimos históricos, hablo del contrato de Estados Unidos, y con el petróleo, que antes de cortar la OPEP estaba ya en $70 el barril, dices, ¿cuánta mejora extra crees que va a haber en el plano energético, cuando ya el plano energético no parece que se vea afectado por la guerra? Es decir, ya se ha producido un cambio estructural en cómo demandamos energía en Europa. Creo que es más un efecto visual que un efecto real lo que produciría el final de la guerra. Lo que sí es evidente es que si acabase la guerra vas a tener algo muy parecido a lo que tú has mencionado, que es una reconstrucción de un país muy grande como es Ucrania, y eso va a generar un crecimiento económico enorme para un montón de compañías que van a estar volcadas simplemente en reconstruir ciudades enteras. Entonces, ¿tendría factor positivo? Sin lugar a dudas. Si no hay un final de la guerra, pero tampoco hay un empeoramiento, es decir, que lo de Taiwán no salta por los aires, ¿cuál es la situación? Yo creo que la situación, volvemos a lo que estamos mirando desde hace meses. Uno,
¿Qué pasa con la inflación? Realmente hoy ha salido un dato en Reino Unido, ¿no? La inflación salarial. Y dices, bueno, ¿cómo la ves? Digo, pues que no cede y están en recesión económica. Es una situación de esta inflación muy clara. Podría pasarnos que con el repunte del petróleo y ahora que parece que el gas natural empieza otra vez a salir con fuerza desde los mínimos hacia arriba, ha subido casi un 20% en 48 horas, puede ser que esa mejora de la inflación general, que estaba basada principalmente en el desplome del petróleo y del gas, ahora que ya no baja, sino que han empezado a subir, de repente se vuelva a enquistar. Y entonces, ¿qué percepción tienes de lo que va a hacer la FED y el BCE? Creo que está todo, como todo baila en torno al filo de una moneda, en función de si cae por la cara o por la cruz, pero independientemente de todo eso, para mí la bolsa americana no está barata, con lo cual no acudiría a ese mercado a comprar. Si quiero comprar recuperación económica, la compro en China, que es lo que hablábamos al principio de esta charla. Muchísimas gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Buen día y buen negocio. Igualmente, José. 10:10 de la mañana, enseguida entramos también en asuntos públicos.